La altura de las personas ha sido un tema de interés y estudio durante las décadas. Aunque esta es en gran parte determinada por factores genéticos, también puede verse influenciada por el entorno y los cuidados adecuados. Este es un atributo físico que despierta un gran interés en la sociedad. A lo largo de la historia, diferentes culturas han atribuido diversos significados y connotaciones a la altura de las personas. Factores que influyen en la altura. La altura de una persona está determinada por una combinación de factores genéticos y ambientales. Los genes heredados de los padres influyen en gran medida. Asimismo, como una dieta equilibrada y adecuada durante la infancia y la adolescencia puede contribuir al crecimiento óptimo. También, ciertas enfermedades y afecciones médicas pueden afectar el crecimiento y la estatura, mientras que el ejercicio regular y las actividades físicas pueden promover un crecimiento saludable y fortalecer los huesos. El entorno en el que se desarrolla una persona, incluyendo el acceso a la atención médica y la calidad de vida, también pueden influir. La altura tiene un impacto significativo en la percepción social de las personas. A menudo se asocian ciertos estereotipos y expectativas con diferentes alturas. Ejemplo de ello es que en muchas culturas las personas altas a menudo son vistas como líderes naturales y se les atribuye rasgos de liderazgo como la confianza y la autoridad. En ciertos ámbitos laborales, la altura puede influir en las oportunidades profesionales. Algunas investigaciones sugieren que las personas más altas pueden tener una ventaja en ciertas profesiones, como el liderazgo empresarial y el deporte de élite. Sin embargo, es importante destacar que esto no es el único factor determinante para el éxito laboral y que las habilidades, la experiencia y la dedicación también juegan un papel fundamental en el desarrollo profesional. La altura también puede influir en la atracción física. Algunas investigaciones sugieren que en promedio las personas tienden a preferir parejas más altas. Es importante destacar que los estereotipos relacionados con la altura pueden generar prejuicios y discriminación. Las personas de menor estatura, por ejemplo, pueden enfrentar desafíos adicionales en determinados aspectos de la vida cotidiana y en el ámbito laboral. Sin embargo, en sociedades donde se valora la estatura, las personas más bajas pueden enfrentar desafíos psicológicos y sociales. La discriminación basada en la altura puede generar sentimientos de inferioridad y afectar la confianza personal. Sin embargo, es importante recordar que la belleza y el valor personal no están determinados exclusivamente por la altura y que cada individuo es único y tiene cualidades distintas más allá de su estatura. La altura puede desempeñar un papel importante en la salud de una persona. Varios estudios han demostrado que existe una relación entre ciertas enfermedades. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas más altas tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Además, puede influir en la capacidad pulmonar y la salud ósea. La importancia de la autoaceptación. A pesar de su influencia en la sociedad, es fundamental fomentar la aceptación y la valoración de uno mismo independientemente de la estatura. Cada persona es única y posee una serie de cualidades y habilidades más allá de su altura. Consejos para fomentar la autoaceptación. Algunos consejos para fomentar la autoaceptación son apreciar tus logros y habilidades personales más allá de la apariencia física. Enfócate en el desarrollo de una buena salud y bienestar en general. Rodéate de personas que valoren y respeten tu individualidad. Promueve una cultura de inclusión y respeto hacia la diversidad de cuerpos y estaturas. La altura, un aspecto de la diversidad humana. Al final, la altura es solo una característica más de la diversidad humana y no debería de ser utilizada como un factor exclusivo para juzgar a las personas. Aunque puede tener influencias en la salud, la autoestima y las oportunidades laborales, es fundamental recordar que cada individuo es único y valioso, más allá de su estatura. Celebrar la diversidad en todas sus formas nos permite construir una sociedad más inclusiva y justa.
Conclusiones. Recuerda que es solo una característica más y que el valor de una persona no se puede medir exclusivamente por su estatura. Celebrar la diversidad y respetar a los demás por su singularidad nos ayuda a construir una sociedad más inclusiva y equitativa.